El sol se ocultaba tras los ventanales de una pequeña cafetería, bañando todo en tonos dorados y anaranjados, como si el cielo quisiera dejar su huella en la tierra. Dentro, el murmullo habitual de los clientes hamburgueseros resonaba entre las mesas, una mezcla de risas y conversaciones incompletas, mientras el aroma del café recién hecho envolvía el local, creando un ambiente familiar y acogedor. En su rincón habitual, el abuelo Pedro, un hombre de barba canosa y mirada nostálgica, saboreaba su café con una lentitud deliberada. Cada sorbo era una danza de recuerdos, una travesía por aquellos días en que su amada Clara estaba a su lado, riendo, sirviendo pasteles y atrapando el sol en sus ojos. A medida que observaba a los demás, sus corazones llenos de vida, Pedro se sentía como un fantasma en aquella cafetería que había sido su refugio desde que Clara se fue. Su soledad era un viejo conocido entre los clientes, como un libro desgastado en una estantería olvidada. Algunos le lanzaban miradas de pity, otros se susurraban sobre él, pero ninguno se atrevía a acercarse. Para ellos era solo un anciano solitario, un eco de tiempos pasados. Pero tras esa imagen se ocultaba un profundo dolor. Cada café que tomaba allí era un ritual, una búsqueda desesperada por mantener su recuerdo vivo. Sin embargo, aquel día todo estaba a punto de cambiar. Con un golpe, la puerta de la cafetería se abrió de par en par y una joven irrumpió en la escena. La luz del sol parecía seguirla, rodeando su figura con un halo resplandeciente, pero era su rostro lo que dejaba ver su desasosiego. Las lágrimas brillaban en sus ojos y su voz resonó con una mezcla de tristeza y desafío. «Mi papá se sentaba aquí», exclamó, llevándose las manos a la cara. La conmoción en su voz y la vulnerabilidad en su expresión helaron la sangre de Pedro. Los murmullos se apagaron. Todos los ojos se volvían hacia ella, curiosos y preocupados. Pedro, que había estado viviendo en su burbuja de soledad, sintió que su corazón latía más rápido, la curiosidad y el temor entrelazados. ¿Qué conexión había entre ellos y quién era realmente el padre de esa joven? ¿Por qué su tristeza lo resonaba tan intensamente en su propio corazón? La tensión en el aire era palpable y el café, que a menudo parecía un refugio, comenzó a sentir su carga. El silencio era denso y Pedro pudo ver los rostros de los otros clientes llenos de preguntas. Mientras la joven se acercaba a su mesa, Pedro sintió que el pasado estaba a punto de revelar secretos que había enterrado con tanto esfuerzo. Miró a la chica a los ojos y vio más que lágrimas. Vio dolor, una historia invisible como la suya. La pregunta flotaba en su mente. ¿Podría este encuentro cambiar el rumbo de sus vidas? El peso de los recuerdos y la posibilidad de una conexión revitalizadora se entrelazaban en su mente, y una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Tal vez, después de todo, no estaba tan solo. La cafetería, un lugar que había sido testigo del amor y la tristeza de Pedro, ahora se convertía en el escenario de una nueva historia. Su mente se llenaba de recuerdos de Clara mientras enfrentaba a Valeria, la joven que había irrumpido en su vida sin previo aviso. La imagen de su esposa sonriendo, sirviendo café en su casa con una dulzura que llenaba el aire, contrastaba con el rostro angustiado de la chica. Aquello lo sacudió de manera profunda, resonando con los ecos del pasado y las sombras del presente. Valeria se sentó frente a él, sus manos temblando mientras jugueteaba con el mantel de la mesa.
Lo siento, no quería interrumpir, dijo, su voz baja y temblorosa. Pedro la miró fijamente, intentando encontrar las palabras adecuadas para consolarla, pero solo pudo asentir. El silencio envolvió la mesa, pesado y cargado de emociones no expresadas. Respiró hondo, recordando cómo Clara siempre sabía qué decir. No tienes que disculparte. Este lugar tenía un significado especial para mí también. Sus palabras parecieron romper el hielo entre ellos y casi sin darse cuenta, el murmullo del café comenzó a llenarlos con una historia compartida. La chica, sintiendo que había encontrado un espacio seguro, empezó a hablar. Mi padre, él solía venir aquí cada semana. Decía que era su rincón del mundo. La tristeza en su voz era palpable, como si cada palabra que pronunciaba la pesara. Nunca entendí por qué dejaba de hablarme cuando más lo necesitaba. Siempre estaba tan ausente. Pedro escuchaba atentamente, desarrollando una conexión inesperada. La historia de Valeria lo tocaba profundamente, como si estuviera cada vez más cerca de comprender su propio dolor. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar sus palabras. El vacío en su vida se reflejaba en el sufrimiento de aquella joven. También había estado atrapado en su propia ausencia, en esas noches frías donde el silencio de su hogar se volvía abrumador. Él nunca volvió a ser el mismo después de que mi madre falleció, continuó Valeria, sus ojos centelleando con lágrimas. Yo solo quería que me viera. A veces me pregunto si alguna vez supo cuánto lo amaba. Pedro sintió que un nudo se formaba en su garganta. Al igual que ella, tenía historias sobre pérdidas, tiempos oscuros marcados por la incapacidad de ver lo que realmente importaba. Mientras Valeria hablaba, Pedro cerró los ojos, recordando sus propios días de soledad. La imagen de Clara falleciendo en su lecho de muerte había quedado grabada en su mente, un eco constante que no se desvanecía. El dolor había hecho que se convirtiera en un espectador de su propia vida, como si cada día fuese un capítulo en un libro que él ya no quería leer. Pero la fragilidad de Valeria lo empujó a considerar su propia lucha. Perder a alguien que amas es devastador, dijo, su voz suavemente cortada. Pero a veces, los que se quedan, debemos aprender a vernos nuevamente. Valeria lo miró con atención, las lágrimas resbalando lentamente por sus mejillas. En su voz había un destello de reconocimiento, una chispa de entendimiento que iluminó el rincón sombrío de su corazón. A partir de ese momento, sus conversaciones se volvieron un ritual compartido. Cada día, Valeria regresaba a la cafetería, trayendo consigo fragmentos de su vida y el mismo dolor que Pedro cargaba. Hablaron de sus padres, de las similitudes en sus historias y de cómo perdieron lo que más amaban. Cada encuentro era un paso hacia la sanación. Al principio, todo era confuso. Recordar seguía siendo un acto de valentía, pero juntos, el peso del silencio se volvía más ligero. Las historias fluyeron, tejidas en un lienzo de tristeza y esperanza. Un día, mientras única el café, Valeria se detuvo repentinamente y dijo: «Sé que puede sonar extraño, pero creo que necesitas seguir viviendo, no solo por ti, sino por la memoria de los que han partido». Las palabras la sorprendieron a ella misma. No había planeado decir eso. Pedro, sintiendo que unas cuantas de sus heridas comenzaron a cerrarse, tuvo que hacer una pausa. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó. «No lo sé», admitió ella con inocencia. «Simplemente
yo siento que hay algo más, que aunque nuestras vidas pueden estar marcadas por la tragedia, aún hay belleza en el mundo. Tal vez todavía tengas algo que ofrecer. Las palabras de Valeria estaban llenas de una delicada sabiduría que Pedro no esperaba. Los días se transformaron en semanas y los encuentros en la cafetería se convirtieron en balas de vida. Pedro se aventuraba a abrir su corazón a Valeria, compartiendo recuerdos de Clara, sus risas y las pequeñas promesas que habían hecho juntos. Por primera vez, el recuerdo de Clara no era un dolor constante, sino una alegría velada, una mezcla de amor y nostalgia. Valeria, con su energía renovada, poco a poco lo sacaba del rincón sombrío que había construido. Sin embargo, Pedro aún lo sentía amargo. Sus temores estaban ocultos, pendientes sobre su cabeza, como nubes de tormenta. Un día, mientras caminaban por la calle después de una larga charla, Valeria se detuvo y le preguntó: ¿Y tú? ¿Qué significa vivir para ti? Pedro sintió que una ventana se abría de par en par. No lo sé, admitió, sintiéndose vulnerable. Llevo tanto tiempo perdido que ya ni siquiera sé cómo encontrarme. Las palabras salieron convertir a lo que alguna vez fue su alegría en un lamento. He estado esperando a que llegue un nuevo día, a que el tiempo borre mi dolor. Y para su sorpresa, Valeria tomó su mano. Tal vez deberías comenzar a construir algo nuevo hoy. ¿Qué te gustaría hacer? Ese gesto, simple pero poderoso, le recordó que no estaba solo. A partir de ese momento, prometieron encontrarse no solo para recordar, sino también para llenar sus vidas de nuevas experiencias. Comenzaron a explorar la ciudad juntos, descubriendo pequeños rincones, cafés y parque que nunca Pedro había notado. Poco a poco, la luz regresó a su vida, un destello de esperanza que había estado apagado durante tanto tiempo. Valeria animaba a Pedro, haciéndolo sentir menos como un fantasma y más como un ser humano que aún podía experimentar alegría. Mientras caminaban bajo la luz del sol, Pedro finalmente se dio cuenta de que también era la verdad de su vida. El imperativo de seguir adelante era ponerse en el camino de volver a vivir, mostrar al mundo que aún podía encontrarse con lo que le ofrecía. Sin embargo, la sombra del temor no se desvanecía completamente. Con cada nuevo recuerdo que creaban juntos, Pedro se encontraba preguntándose cuándo llegaría el día en que Valeria se marcharía, llevándose consigo la luz que había traído a su vida. La inseguridad crecía en su pecho cuando veía la forma en que su risa iluminaba la habitación. ¿Qué pasaría si simplemente se desvanecía en el aire como un susurro? Decidió no mencionar su ansiedad, porque quería, al menos una vez, dejarla de lado por el bien de Valeria. Su dolor no debía empañar esa conexión. Un día, mientras compartían un almuerzo en la terraza, Valeria tomó su mano y le dijo con sinceridad: «Pedro, esta es la primera vez que me siento viva desde que mi padre se fue. Y yo, ¿sabes? Te agradezco por estar aquí». Pedro sintió que su corazón estallaba. Fue un momento de claridad, pero también de tristeza. Quería que sus palabras fueran una promesa, pero ¿cómo podía estar seguro de que no serían solo una ilusión? En su interior, el miedo persistía como una sombra, advertencia de una vida que siempre había estado delineada por la pérdida. A pesar de todo, Pedro decidió que conviviría con los riesgos. Sabía que ambos tenían historias que estaban conectadas por una misma herida. Y ese día le hizo prometer a Valeria que serían honestos el uno con el otro,
que no dejarían que el miedo dictara su relación como lo hizo en sus pasados. Ambos se sonrieron, sellando un pacto que debía mantenerlos unidos. La vida continuó fluyendo y el tiempo que compartían se convirtió en una danza entre la tristeza y la esperanza, entre el recuerdo y la posibilidad. Sentían que cada día les brindaba una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas, para sanar las viejas heridas y descubrirse uno al otro en un mundo que, aunque desolador, también poseía destellos de luz si se miraba con atención. En su pequeña burbuja de nuevas experiencias, ambos comenzaron a desafiar el significado de lo que había perdido y poco a poco a encontrar lo que aún les quedaba. Fue en esos momentos donde se dieron cuenta de que, más que la compañía del otro, lo que realmente estaban buscando era la conexión humana, la sanación, a través de la vulnerabilidad compartida. Este bloque ha sido expandido considerando los detalles emocionales y las interacciones que fortalecen la conexión entre Pedro y Valeria. Ahora cuenta con un enfoque más amplio sobre sus historias y emociones, superando el límite de caracteres solicitado. Estou pronto para continuar com o próximo bloco, quando você desejar. Los días se entrelazaban como si el tiempo se hubiera desvanecido de su forma habitual. Pedro y Valeria continuaban explorando la ciudad juntos, pero aquel día en particular estaba cargado de una energía especial. El cielo resplandecía y un fresco viento soplaba sobre ellos mientras caminaban por el parque, sus risas resonando entre los árboles. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras y luces que parecía acompañar su renovada conexión. Sin embargo, ambos sentían que el momento de confrontar su pasado se acercaba, como un eco que nunca cesaba. Valeria, con su usual curiosidad, hizo una sugerencia inesperada. ¿Qué te parece si vamos a visitar el lugar donde solía venir mi padre? Tal vez podamos sentir su presencia. Pedro sintió un nudo en el estómago, una oleada de emociones encontradas. La idea de explorar un rincón tan lleno de recuerdos le aterraba y al mismo tiempo lo intrigaba. «Claro, vamos», respondió, deseando ser fuerte por ella. Ambos se dirigieron a la pequeña casa que había sido hogar de Valeria. Al acercarse, sus pasos se volvían más lentos y el aire se sentía denso en el pecho de Pedro, como si la gravedad de la historia del lugar lo comprimiera. Había algo sobre aquel lugar, un aura de nostalgia que lo envolvía. Se detuvieron frente a la puerta, pintada de un azul pálido que lentamente se estaba desgastando. Valeria se detuvo, miró a Pedro y con un susurro nervioso dijo: «Mi padre no quería que jamás se sintiera como la casa que dejó atrás». Pedro apretó su mano ligeramente, un gesto que quería transmitir apoyo. Era una nueva etapa en su viaje, y en ese momento Pedro se dio cuenta de lo significativa que se había vuelto su presencia en su vida. La niña en Valeria parecía estar luchando por salir, desafiando las cicatrices del pasado. «Vamos a entrar», sugirió Pedro, aunque su voz temblaba un poco. Al abrir la puerta, un chirrido resonó en sus oídos, un sonido que no había cambiado a lo largo de los años. La luz que entraba por las ventanas era tenue, pero Pedro podía ver todos los objetos que aún permanecían en la sala. Un sofá desgastado, mesas de café llenas de polvo y las paredes decoradas con fotos enmarcadas que contaban historias de una familia que una vez fue feliz. Valeria se sumergió en sus recuerdos y Pedro se sintió como un espectador más.
Los ojos de Valeria recorrían cada rincón, buscando fragmentos de lo que había sido. «Aquí es donde solíamos reír», decía con una voz entrecortada, señalando un rincón donde había una mesa de juegos. Los recuerdos fluyeron a su mente como una marea, y Pedro recordó la calidez de su hogar, las risas y los momentos compartidos. Pero por cada recuerdo feliz emergía el eco de la pérdida. A menudo nos olvidamos de las risas cuando el dolor nos invade, susurró su voz vacilante. Mientras Valeria exploraba, Pedro se detuvo en una fotografía en la pared, sintiendo una conexión instantánea. En ella, un joven sonriente con una gran sonrisa se aferraba a la mano de un pequeño Valeria. Sorprendido por la calidez innegable que emanaba la imagen, se dio cuenta de que estaba observando no solo a su padre, sino a la esencia de un hombre que había tratado de mantenerse fuerte a pesar de la pérdida. Su sonrisa era contagiosa, dijo Valeria, acercándose a la imagen. Siempre sabía cómo hacerme sentir que todo estaría bien. La conversación entre ellos fluía con naturalidad, intercalada con risas y desgarradoras confesiones. Se establecía un vínculo profundo, como si cada palabra compartida fuera un ladrillo en la construcción de su nueva historia. «¿Qué harías tú si pudieras tener un día más con él?», preguntó Pedro, curioso de escuchar cómo Valeria imaginaba ese encuentro. Ella sonrió. Una mezcla de tristeza y esperanza teñía su rostro. «Le diría cuánto lo amo y que siempre he deseado que me viera». Las palabras resonaron en el aire y Pedro sintió que las mismas reflexiones giraban en su mente. Quería decirle a Clara cuánto significaba para él, cómo la había extrañado cada día. Un silencio cargado de significado se apoderó del ambiente mientras ambos parecían sumergirse en sus recuerdos. Fue en ese momento de introspección que el ambiente cambió. La puerta se abrió bruscamente y un estruendo resonó en la habitación. «Valeria». Una voz masculina irrumpe, cortando la conexión que habían construido. Pedro se dio la vuelta, encontrando a un hombre mayor, con una actitud autoritaria, que miraba a Valeria con preocupación. Este intruso les atizó la sensación de un antiguo conflicto, una tormenta que se aproximaba sin previo aviso. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre. Su tono era severo. La tensión en el aire se intensificó y Pedro sintió que la burbuja de intimidad que habían construido se desvanecía. Valeria, visiblemente confundida, respondió: «Quería recordar a papá, a nosotros», respondió con una voz temblorosa. «Tú no tienes nada que hacer aquí», replicó el hombre, su mirada dura y desafiante. Pedro sintió una oleada de ira. No podía permitir que Valeria se sintiera atacada en un momento tan vulnerable. «¿Quién es usted?», preguntó Pedro con firmeza. Valeria lo miró y por primera vez vio el pánico en sus ojos. «Soy su tutor», dijo el hombre, su voz endurecida. «Valeria, esto no es bueno para ti. Tienes que dejar ir el pasado». Pedro respiró hondo, a punto de intervenir, cuando Valeria, con valentía, levantó la voz. «No tengo que dejar nada. Estas memorias son parte de mí. Él merece ser recordado». Pedro observó a Valeria, admirando su fuerza. La confrontación era feroz y cargada de emociones. La ira y la tristeza chocaban en la habitación, resonando con el eco de lo que ambos habían perdido. Resentimiento, pero también el deseo de sanar, llenaba el espacio. «Si no puede acompañarte, yo lo haré», dijo Pedro, entrelazando sus manos con las de Valeria. El hombre se detuvo, contemplando el vínculo entre ellos.
Tienes que ser responsable, Valeria, dijo, pero su voz comenzó a perder fuerza. No puedes quedarte atrapada en el pasado. En ese momento, Pedro decidió que no permitiría que se desvaneciera la conexión que estaban construyendo. La vida era preciosa y las memorias no debían ser enterradas, sino compartidas y vividas. Si lo que buscas es protegerla, deberías saber que Valeria necesita espacio para abrazar su dolor. Respondió con firmeza, con una serenidad que fue creciendo en sus palabras. La disputa se tornó en un juego de miradas, donde Valeria y Pedro compartieron una comprensión mutua, un deseo de sanar a pesar de las adversidades. La esencia de su conexión brillaba como un faro, y Pedro se dio cuenta de que aquel momento podría ser un punto de quiebre, un paso adelante en su viaje. Entre miradas entrelazadas y palabras no dichas, Valeria se mantuvo firme, encontrando la fuerza que siempre había estado dentro de ella. La figura autoritaria finalmente dio un paso atrás, retrocediendo ante la magnitud de la valentía que ella había exhibido. «Está bien», murmuró, pero no tenía la convicción. «Solo ten cuidado». Luego de esa confrontación, Pedro y Valeria se sintieron un poco más fuertes, como si la experiencia que había oscurecido su mundo se estuviera desvaneciendo. Habían creado un nuevo espacio donde se sentían seguros, donde podían seguir compartiendo recuerdos y sueños. Salieron juntos y, a pesar de la carga emocional del día, había en sus corazones una chispa de nueva esperanza. El viento acariciaba sus rostros mientras caminaban, y Pedro sintió que el nudo en su pecho comenzaba a soltarse lentamente. Sabía que la conexión entre ellos no iba simplemente a desvanecerse. Se prometieron que continuarían buscando lo que realmente importaba. Cada paso en el camino hacia la sanación transformaría la tristeza en sus vidas. La luz del atardecer se filtraba a través de los edificios mientras caminaban de regreso a la cafetería. Ambas almas, una vez marcadas por la pérdida, comenzaron a florecer juntas. En ese silencio, Pedro no podía evitar preguntarse cuántas historias aún quedaban por escribir. Este bloque ha sido desarrollado con atención a los detalles y emociones, mostrando claramente la evolución de la relación entre Pedro y Valeria, así como la intervención del hombre que representa una parte del conflicto. Estoy listo para continuar con el próximo bloque cuando lo desees. El aire estaba impregnado de una mezcla de emociones mientras Pedro y Valeria seguían su camino hacia la sanación. Los días transcurrían y aunque la conexión entre ellos se fortalecía, una sombra oscura seguía acechando. Era como si el universo, en su constante equilibrio, decidiera que era hora de probar la solidez de su relación. Y la prueba, como siempre, llegaría de manera inesperada. La semana siguiente, Valeria comenzó a notar cambios en Pedro. Se volvía más distante, a menudo perdido en sus pensamientos. Ella, que había sido su refugio, observaba con ansiedad cómo la sombra de sus pasados parecía cernirse sobre él. Una tarde, mientras se sentaban juntos en su lugar habitual del café, Valeria decidió sacar el tema. «Pedro, siento que algo te preocupa. ¿Hay algo que quieras compartir?» Su voz era suave, pero había una contenida firmeza en sus palabras. Pedro, que jugueteaba con su taza, levantó la vista y se encontró con la mirada penetrante de Valeria. «No es fácil de explicar», dijo, su voz casi un susurro. «Es como si la sombra de mi pasado estuviera nuevamente en mi cabeza».
Valeria sintió un escalofrío. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó, sintiendo el corazón latir con fuerza. Pedro asintió lentamente, y una tristeza familiar se apoderó de sus rasgos. Es algo que viene y va, pero ahora me siento atrapado. La sombra a la que se refería Pedro era la forma en que la pérdida no solo lo había marcado, sino que había moldeado sus reacciones ante el mundo. Recordó un momento particularmente doloroso. El año pasado recibí una llamada del hospital. Clara había estado en un accidente. El dolor fue atroz, y cuando me dijeron que ya no estaba, sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Un nudo se formó en la garganta de Valeria. Nunca había oído tanto sobre la angustia que él había cargado. Ese recuerdo, continuó Pedro, vuelve a aparecer y me hace cuestionar si realmente puedo seguir adelante, si puedo permitirme ser feliz. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, y Valeria sintió el peso de lo que Pedro había estado guardando. Desearía poder aliviarte de ese dolor, pero lo que has vivido te ha hecho la persona maravillosa que eres, dijo, y una lágrima rodó por su mejilla. No dejes que la tristeza robe tus momentos presentes. Estar vivo es un regalo. Pedro sintió la dulzura de su voz y la calidez de su mano en la suya. La conexión y la empatía creaban un espacio de esperanza entre ellos, un lugar donde podían compartir el dolor sin juicio y sin miedo. Sin embargo, el tiempo no era un aliado. Cada vez que Pedro comenzaba a avanzar, la sombra del pasado parecía atraerlo hacia atrás. La preocupación de Valeria se intensificó cuando notó cómo otros afectan a su amigo y lo que significaban para él. Entre los compañeros de trabajo de Pedro comenzaban a surgir sus propios juicios. ¿Por qué sigue hablando de su ex? Debería seguir adelante, comenzaban a murmurar, y esas palabras alcanzaban a Pedro de maneras desgarradoras. Cada comentario lanzado en tono de mofa se convertía en una nube densa sobre su relación. El momento culminante llegó en el trabajo de Pedro. Un día, mientras estaba sentado, una conversación entre colegas terminó salpicándolo como agua fría. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, comentó: «Oye, ¿sigue ahí tu amiga? Creo que deberías seguir con tu vida. Nadie quiere escuchar siempre el mismo dolor». Las risas que siguieron fueron como dagas en su pecho. Pedro, aunque intentó sonreír, sintió el caos interno crecer. La mirada de pena que cruzó por su rostro fue difícil de ocultar. Desde ese día, su resistencia se fue desmoronando lentamente. Cuando llegó a casa esa noche, Valeria lo percibió de inmediato. Su rostro estaba pálido y sus ojos perdidos en la distancia. «¿Qué pasó?», preguntó con urgencia. Pedro suspiró, angustiado. «No puedo seguir escuchando esas cosas. No puedo ser un estorbo, Valeria. Solo hablo de Clara porque su recuerdo vive en mí. No sé qué más hacer». La desilusión abrazó a Valeria, pero también le encendió una chispa de determinación. «Tú no eres un estorbo. Tienes todo el derecho a sentirte así, pero juntos enfrentaremos esto. No lo llevaremos en soledad». Los días siguientes fueron difíciles para Pedro. La burbuja que había trabajado tanto para construir se volvía más frágil y con cada mirada de juicio se sentía más débil. Valeria, sintiendo que no podía dejarlo solo, decidió dar el paso que podría ayudarles a los dos a sanar. Se le ocurrió la idea de organizar un encuentro en el parque, una pequeña reunión que reuniría a amigos y seres queridos que habían pasado por experiencias similares. «Quiero que todos compartan sus historias», sugirió Valeria,
y que haya un espacio donde podamos hablar de lo que hemos perdido, sin miedos. Necesitamos reconocerlo juntos. La idea resonó profundamente en Pedro, que se sintió aliviado al saber que no estaba solo en este viaje. A medida que se acercaba el día, la ansiedad se mantuvo, pero también había un hálito de esperanza. La idea de dar un paso hacia la sanación en un entorno más amplio les unía más que nunca. El día del encuentro llegó y el parque se llenó de un aire eléctrico. Amigos y familiares trajeron recuerdos, risas y el deseo de compartir sus historias. Valeria y Pedro se conectaron con aquellos que compartían el mismo dolor, formando una red de apoyo que tomaría tiempo, pero cuyas raíces se profundizarían con cada lágrima compartida y cada risa resonante. A medida que las historias comenzaron a fluir, Pedro sentía que al menos había un resquicio de alivio en medio del dolor acumulado. Valeria se levantó primero para compartir la historia de su padre. Con cada palabra su voz resonaba y la conexión que había cultivado se sentía como un abrazo reconfortante. Yo solía pensar que perderlo era el fin del mundo, pero luego me di cuenta de que su amor siempre estaría conmigo. Cada vez que río por algo que él solía decir, siento que vuelve a estar cerca de mí, dijo con una sonrisa, e inmediatamente el grupo resonó con murmullos de apoyo y comprensión. Pedro sintió que la calidez se desbordaba en su pecho. Después de la primera ronda de historias compartidas, la conversación fluyó naturalmente. Amigos comenzaron a levantarse y a compartir historias sobre sus pérdidas, anécdotas que habían sido reprimidas durante tanto tiempo. Para Pedro, cada testimonio era una pequeña chispa de luz que empezaba a disipar la oscuridad que había dominado su vida. Al llegar su turno, el entorno lo inspiró. Se levantó y respiró profundamente. A veces siento que la tristeza es como un hacha afilada, empezó con voz temblorosa. Así es como me sentí desde que perdí a Clara. Pensé que nunca podría volver a ser feliz, que la pena sería mi única compañía. Sintió los ojos de Valeria en él, y eso le otorgó el valor que necesitaba. Pero hoy, al escuchar a todos ustedes, me doy cuenta de que este camino que he recorrido no está solo en mí. Hay otros que también llevan su dolor. Tal vez esto no es solo una carga que tengo que arrastrar. Los murmullos de acuerdo llegaron de todas direcciones, y en esos momentos sintió que las historias entrelazadas podían forjar conexiones más fuertes que el dolor. Clara siempre creía que el amor es más fuerte que la pérdida, y por ella quiero abrazar esa verdad. No quiero que el amor de mi vida se convierta en un recuerdo aislado. Las emociones resonaron en el aire, y en ese instante Pedro entendió que el amor no solo pertenecería al pasado, podría crecer y evolucionar con ellos. El encuentro se convirtió en un refugio de sanación. Había risa y lágrimas, pero sobre todo había un sentido profundo de comprensión. Pedro se dio cuenta de que estos momentos de honestidad creaban un tejido que entrelazaba no solo sus historias, sino también el amor que compartían con aquellos que habían perdido. A medida que la tarde se convertía en noche, las luces del parque comenzaron a brillar suavemente. Todos se miraron, sintiendo la carga de lo compartido. Valeria, siempre perceptiva, sintió que el viento soplaba a su alrededor. Pedro, a su lado, comenzó a entender que las sombras del miedo no tenían por qué definir su camino. Con una brisa fresca y un cielo estrellado sobre ellos, ambos
sintieron el peso de la carga aligerarse. No sería un camino fácil, pero juntos estaban dispuestos a enfrentarlo. Era un cambio profundo, una transformación que fortalecía la conexión que ambos habían cultivado. Mientras caminaban de regreso, la angustia se convirtió en esperanza, reformulando sus corazones en el refugio que habían encontrado el uno en el otro. El viaje hacia la sanación había comenzado de verdad. Juntos, Pedro y Valeria enfrentarían todo lo que vendría, apoyándose mutuamente y encontrando luz incluso en los rincones más oscuros. En ese camino, la vida se convertiría en un constante homenaje a quienes habían amado y perdido, con promesas de amor, risa y la búsqueda de la felicidad que siempre merecieron. Este bloque ha sido expandido significativamente para cumplir con los requisitos de caracteres y ofrecer una narrativa rica en emociones y desarrollo de personajes. Estoy listo para continuar con el próximo bloque cuando lo desees. Pedro se sentía ansioso mientras se preparaba para la reunión con el abogado. Había pasado un tiempo desde que recibió la llamada sobre la herencia de Clara, pero la incertidumbre sobre lo que realmente significaba todavía lo sobrecogía. La idea de que Clara hubiera dejado algo atrás para él lo llenaba de confusión. Por un lado, era una oportunidad para honrar su memoria. Por otro, era un recordatorio del dolor que aún cargaba. Mientras se vestía, su mente divagaba entre los recuerdos de su vida juntos y la realidad de la situación actual. Cuando finalmente llegó al despacho del abogado, la atmósfera era formal y algo fría. El abogado, un hombre de mediana edad con cabello canoso, lo saludó con una expresión seria. «Gracias por venir, Pedro. Sé que esto no es fácil», comenzó, acomodándose en su silla. A medida que explicaba la situación, Pedro sintió que una nube negra comenzaba a formarse sobre él. Había complicaciones legales sobre la herencia que Clara había dejado, y su familia había comenzado a reclamar su parte. Más que el dinero, esto levantó un mar de frustración en él. Recordaba a Clara cómo había hablado de sus sueños y planes y cómo ahora todo parecía desmoronarse. «Lo siento mucho, pero este proceso puede ser complicado», continuó el abogado, observando a Pedro con una mezcla de empatía y profesionalismo. «Necesitamos actuar con rapidez, pero es importante que usted sepa que la situación no es sencilla. Clara tiene familiares que no han estado de acuerdo con su voluntad y podría haber una disputa prolongada». La conversación se alargó. Las palabras del abogado resonaban como un eco tormentoso en la mente de Pedro. «¿Qué haré si no logra acceder a la herencia? ¿Y si esto arruina las memorias que tengo de Clara?», se preguntó en silencio, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La última conexión tangible con ella estaba amenazada, y eso solo aumentaba su presión interna. Cuando terminó la reunión, salió del edificio con una mezcla de emociones. A medida que caminaba, la angustia se convertía poco a poco en enojo. Ella no merecía esto, pensó al recordar los momentos compartidos con Clara, sus risas, sus sueños y la forma en que siempre había creído en su potencial. Al salir a la calle, el aire fresco le dio una clara sensación de realidad. Pero la confusión persistía. Necesitaba hablar con Valeria, su confidente y apoyo. Sabía que ella sería capaz de ayudarlo a renovar su perspectiva. Valeria escuchó atentamente cuando Pedro le contó lo sucedido. «Esto no define lo que ella fue», dijo, su voz llena de calma.
Recuerda que Clara vivió su vida con un propósito y amor, y eso es lo que sigue vivo en ti. Si decides honrar eso, siempre tendrás una forma de hacerlo. Sus palabras le dieron a Pedro un sentido de alivio, un respiro en medio de la tormenta. Valeria se convirtió en su ancla en esos días difíciles. Cada vez que se sentía abrumado por el proceso legal, ella estaba allí, compartiendo momentos de consuelo y risas. Juntos comenzaron a explorar cómo podrían utilizar la herencia de Clara para ayudar a otros que enfrentaban pérdidas similares. Pedro empezó a considerar la idea de crear una fundación o un fondo que pudiera proporcionar apoyo a quienes atraviesan el duelo. Sería un legado significativo que reflejaría la vida y generosidad de Clara. Las conversaciones con Valeria le ofrecieron claridad. Comenzó a ver un camino a seguir que no solo era sobre el dinero, sino sobre el amor y el legado que Clara había dejado. Volvió a la oficina del abogado decidido a seguir adelante, a luchar por la herencia no solo por él, sino también como un tributo a Clara. Voy a hacerlo por Clara, se dijo a sí mismo, sintiendo renacer un fuego en su interior. A medida que se sumergía más en el proceso, Pedro se dio cuenta de que había otros involucrados que sentían la misma tristeza y pérdida que él. Las historias de las familias que se acercaban a la fundación eran conmovedoras. Cada testimonio lo acercaba más a su objetivo. Valeria lo acompañaba a esas reuniones y juntos compartieron momentos de empatía y conexión profunda. El dolor se convirtió en un hilo conductor en sus vidas, uniendo a cada persona que atravesaba la montaña rusa emocional del duelo. Sin embargo, las sombras del pasado nunca estaban muy lejos. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos legales, recibió otra llamada del abogado. Pedro, lamento informarte que la familia de Clara está decidida a seguir adelante con esta disputa. Quieren cuestionar la validez de la voluntad. Esta situación puede volverse mucho más complicada de lo que anticipamos, dijo el abogado. La noticia lo golpeó como un puño en el estómago. No puedo creer que estén haciendo esto. Solo quieren perjudicarme, pensó, sintiendo cómo la frustración se transformaba en desesperación. Se retiró al silencio de su casa, rodeado del eco de su dolor. La idea de perder no solo la herencia, sino también la oportunidad de honrar a Clara, lo llenó de una tristeza profunda. Valeria, al ver su angustia, se acercó a él, su mirada serena brindándole alivio. Pedro, esto no es solo una batalla legal, es nuestra oportunidad de luchar por el legado que Clara quería dejar. No podemos permitir que esto nos detenga, le afirmó con determinación. Su voz resonaba con una fuerza que Pedro necesitaba escuchar. Yo no quería esto, solo quiero paz, dijo él, su voz quebrada por la emoción. Pero a medida que Valeria lo abrazaba, sintió la fuerza de su apoyo. No tienes que enfrentar esto solo. Juntos podremos encontrar la forma de honrar su memoria, le aseguró mientras Pedro comenzaba a ver que el camino se extendía ante él. Con renovada determinación y la motivación de Valeria, Pedro se preparó para enfrentarse a la adversidad. En su corazón sabía que Clara querría que luchara por lo que era justo. La herencia no solo era una cuestión de dinero, era un símbolo de amor y un legado que debía ser defendido. A medida que el proceso legal avanzaba, Pedro se armó de coraje y compromiso. Se comprometió a convertir cada obstáculo en una oportunidad para recordar a Clara. Las noches
pueden ser solitarias y llenas de dudas, pero cada día se levantaba con un propósito en su corazón: honrar a Clara y a través de su fundación transformar su dolor en amor y esperanza para otros. Al mirar hacia el futuro, Pedro comenzó a comprender que la lucha que enfrentaba podía ser más que solo una batalla legal, era una oportunidad de crecimiento. Con Valeria a su lado, decidieron que cada pequeño progreso sería motivo de celebración, un paso hacia la luz que ambos estaban buscando y necesitaban. A través de lágrimas, risas y un camino complicado, Pedro decidió seguir adelante con el legado de Clara. No dejaría que las sombras del pasado lo arrebataran, y en su búsqueda, finalmente, se dio cuenta de que el amor verdadero nunca afecta la luz, sino que la potencia y la transforma en algo aún más hermoso. Este bloque ha sido expandido para cumplir con los requisitos de caracteres mientras refleja el crecimiento emocional y el desarrollo de la historia. Si deseas continuar con el siguiente bloque, estaré listo para hacerlo. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana mientras Pedro se preparaba. Había pasado tiempo desde que comenzó el proceso legal sobre la herencia de Clara, y aunque había sido un camino lleno de incertidumbre y ansiedad, también se había convertido en un viaje de autodescubrimiento. Cada día, a su lado, estaba Valeria, quien lo había apoyado incondicionalmente, ayudándolo a ver la luz incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, el día tan esperado había llegado: la decisión del tribunal sobre la herencia. Pedro miró su reflejo en el espejo. La determinación brillaba en sus ojos, pero también había un atisbo de nerviosismo. «Es solo un paso más», se decía a sí mismo. Ató su corbata y salió de casa, el corazón palpitante en su pecho. Valeria lo esperaba en la puerta. «¿Listo para luchar?», preguntó sonriendo con confianza. «Listo», respondió Pedro, tomando su mano. Juntos caminaron hacia el edificio del tribunal, una gran estructura que parecía tanto intimidante como imponente. Mientras se acercaban, Pedro podía sentir el peso de sus pensamientos. «Cualquiera que sea el resultado hoy, he hecho todo lo posible para honrar a Clara», pensó. En el interior, el ambiente era tenso. Las voces murmuraban por los pasillos y la atmósfera se sentía pesada. Se dirigieron a la sala donde tendría lugar la audiencia. Al entrar, Pedro se encontró con un mar de caras conocidas. Se encontraban allí los familiares de Clara, una vista que lo llenó de incertidumbre. Ellos eran la razón de gran parte de su angustia, todos compitiendo por lo que consideraban su parte. El abogado que representaba a la familia de Clara se levantó, su expresión gélida y calculadora. «Este tribunal debe tener en cuenta que la señorita Clara tenía una familia que dependía de ella. Sus decisiones deben ser reverenciadas y respetadas». A medida que presentaba su caso, Pedro sintió que el aire se hacía más pesado. Cada palabra era un golpe en su pecho. Cuando finalmente fue su turno de hablar, Pedro se levantó con determinación. «Yo conocía a Clara. Su legado no es solo dinero, es lo que ella representaba: amor, generosidad y bondad. Quería que su historia viviera a través de aquellos que amaba, y eso es lo que busco hacer». A medida que hablaba, las emociones comenzaban a desbordarse. Las memorias inundaban su mente. Momentos compartidos, risas, lágrimas y la promesa de siempre cuidar de su memoria. El juez escuchaba con atención. Pedro continuó:
hablando sobre cómo su dolor se había transformado en un deseo por ayudar a otros en situaciones similares. Esto no se trata de mí ni de ellos. Se trata de honrar a Clara, de transformar su pérdida en esperanza para otros que atraviesan lo mismo. A su lado, Valeria observaba con admiración. La fuerza que Pedro había encontrado en su corazón era inspiradora. Cuando terminó de hablar, el silencio llenó la sala. El juez pidió deliberar. Pedro sintió que el tiempo se detuvo. Mientras esperaba el veredicto, las miradas de los familiares de Clara eran un recordatorio constante de la batalla que estaba librando. Sin embargo, la recordar que cada paso lo acercaba más a su objetivo, le proporcionaba la motivación que necesitaba. Finalmente, el juez regresó y tomó su lugar en el estrado. Después de analizar la evidencia y escuchar a ambas partes, he tomado una decisión. El sonido de su voz resonó en el aire y cada palabra se sentía como un peso. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. Todo lo que había luchado estaba a punto de convertirse en realidad. Declaro que la voluntad de Clara es válida y que, como beneficiario, Pedro podrá acceder al fondo que dejó en su memoria. Asimismo, le animo a que use estos recursos para fomentar la fundación en honor a su legado. Sed de alivio y emoción recorrió el cuerpo de Pedro. La decisión que tanto había esperado finalmente había llegado. La sala estalló en murmullos, y él se giró hacia Valeria, quien se precipitó hacia él, abrazándolo con fuerza. «Lo lograste», exclamó, sus ojos brillando con alegría. Pedro no podía contener las lágrimas. La lucha había valido la pena. Con el camino más claro frente a él, Pedro se propuso iniciar la fundación en honor a Clara, asegurando que su legado viviera a través de actos de bondad y apoyo. La vida de Clara siempre sería una inspiración, y él se comprometió a recordarla no con tristeza, sino celebrando lo que ella había significado. Los días siguientes estaban llenos de planificación y reuniones. Con Valeria a su lado, comenzaron a dar forma a la fundación. Juntos, trabajaron en los detalles, asegurándose de que cada aspecto reflejara el espíritu de Clara. Se crearon programas para ayudar a aquellos que enfrentaban pérdidas, proporcionando recursos y apoyo emocional. El primer evento de la fundación fue una ceremonia en honor a Clara. Pedro se encontraba nervioso, pero el apoyo de Valeria le otorgó la fuerza necesaria. «Hazlo en su honor», le susurró ella antes de entrar. La ceremonia reunió a amigos, familiares y personas cuyas vidas Clara había tocado de alguna manera. Hubo homenajes, relatos compartidos y, por encima de todo, un sentido de comunidad que sus corazones necesitaban. Mientras observaba a la multitud, Pedro se dio cuenta de que había logrado algo significativo. No solo había honrado a Clara, sino que también había creado un espacio donde otros pudieran sentirse escuchados y apoyados. La vida, aunque llena de desafíos, había dado un giro inesperado. Pedro había encontrado una nueva razón de ser: vivir para mantener viva la memoria de Clara y ayudar a otros. Y aunque la tristeza aún residía en su corazón, había comenzado a aprender que el amor genuino no desaparece, simplemente se transforma y se multiplica. Al mirar hacia el futuro, el camino en el que caminaba se sentía claro y lleno de propósito. La lucha que había enfrentado lo había llevado a redescubrir no solo su amor por Clara, sino también su capacidad de amar y extender esa luz a otros. Mientras se dirigían a casa tras la ceremonia, Valeria tomó su mano. «¿Ves? Tu amor por Clara no solo cambió tu vida,
sino que está transformando vidas a su alrededor, dijo con calidez. Pedro sonrió, sintiendo de nuevo el peso de la esperanza. Juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera, con la memoria de Clara siempre iluminando su camino. Este bloque ha sido desarrollado para cumplir con los requisitos de caracteres, cerrando la historia de manera adecuada y satisfactoria. Si deseas hacer más ajustes o continuar con otro aspecto de la historia, no dudes en decírmelo.